Vamos a compartir nuevamente alguna reflexión sobre nuestra parashá, sobre la parashá de esta semana. Es Parashat Vaigash, una parashá muy interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con el vínculo entre Yosef, que era el segundo del faraón, y sus hermanos. Muchas veces, cuando una persona tiene sentimientos encontrados en su corazón, hay una lucha interna sobre cuál sentimiento de los dos va a guiar la conducta de esa persona con sus prójimos, con sus semejantes. En el caso particular de nuestra historia, ¿cuál va a ser el sentimiento que va a estar presente, más presente, en aquello que Yosef va a hacer cuando se vincule con los hermanos? Como ustedes recuerdan, el Medio Oriente en general y en particular Egipto estaban viviendo los 7 años de angustia, los 7 años de sequía, los 7 años de pobreza. Y prácticamente todos los territorios que rodeaban Egipto iban a Egipto a comprar granos y semillas para poder cultivar y no desaparecer por las sequías y la pobreza que había en la región en aquel momento. Entre aquellos que fueron allá habían sido los hermanos de Yosef. Por supuesto, como el texto muy bien nos ejemplifica, ellos no reconocieron a Yosef y al principio Yosef, cuando los vio, inmediatamente los reconoce, pero no les dice nada de quién se trata. A partir de ese momento, el texto bíblico se encuentra involucrado en toda una acción de Yosef que se muestra muy hostil respecto a sus hermanos, en engaños, en esconder el dinero que ellos habían pagado para que cuando se tengan que ir se los pueda acusar de que ellos ya no pagaron, o la copa del faraón con la cual o el vicefaraón, en el caso de Yosef, él podía adivinar las cosas que se las llevaron. Entonces, con todo este sentimiento, Yosef genera una situación de dolor, de preocupación, de molestia, de hostigamiento a sus hermanos, inclusive al punto de exigirles a ellos que para poder volver tienen que traer a Benjamín. Y llevar a Benjamín a Egipto era todo un problema por el antecedente de la desaparición de Yosef, que por supuesto, como ya mencionamos, los hermanos no sabían. Podríamos decir de que Yosef en ese momento da primacía a su sentimiento de revancha. Algunos dirían a su sentimiento de querer educar a sus hermanos por lo que le hicieron, a su sentimiento de hostilidad, digamos, no a su sentimiento positivo. Sabemos que en él también hay un sentimiento positivo respecto a sus hermanos por lo que va a ocurrir después. Pero esto es muy importante. Yosef genera una situación de dolor, de confusión en la vida de sus hermanos y de mucha situación de disturbancia y de preocupación, en los cuales ellos van y vienen, tratando de poder encontrar y agraciar el rostro de Yosef para que éste pueda concederles la comida que ellos estaban necesitando. En determinado momento, después de muchas idas y vueltas, el texto dice: y Yosef no pudo aguantarse más, pidió que todos los que estaban presentes alrededor de él abandonen el lugar, se queda él solo con sus hermanos, y les grita y les dice: Ani Yosef ajijem, aot abijai, yo soy Yosef, vuestro hermano, ¿vive mi padre todavía? Y se arrojó a los brazos de sus hermanos, y los abrazó, y los besó, y los hermanos se abrazaron con él, y lloraron con él. Inmediatamente Yosef les dijo: no se culpen unos a otros, y dice: todo lo que ocurrió de que finalmente yo llegué acá hasta Egipto, no fue por ustedes, fue parte del plan divino. Entonces yo ahí me pregunto, Yosef, si fue parte del plan divino el que vos estés en Egipto, porque Yosef dice: esto ocurrió para que yo venga a Egipto, pueda salvar a Egipto y pueda salvar a muchos pueblos que estaban rodeándonos aquí por la hambruna que se iba a declarar. Si esto es un acto de Dios, ¿por qué entonces tanta bronca con los hermanos? Al punto de hacerlos sufrir y de maltratarlos y de generar obstáculos para que sea difícil ir y volver desde Canaán hasta Egipto si no traía a tal hermano o a tal otro hermano. ¿Por qué? Uno puede contestar, porque de alguna manera él quería abrazar a sus hermanos, pero al mismo tiempo llevarles a una suerte de castigo, una suerte de revancha por lo que él había sufrido. Pero entonces uno dice, si esto es así, ¿por qué no eligió abrazarlos desde el principio? ¿Por qué no eligió Yosef desde el principio, cuando los vio, es arrojarse a ellos y decirles: ¿cómo está mi padre? Él sabía
que su padre lo amaba profundamente. Él sabía que él amaba a su padre también y que hacía muchos años que no sabía nada de él. Estaban los dos sentimientos. Tal vez si él hubiese optado, preferido, elegido, sustentado el sentimiento del amor, más rápido se hubiese reencontrado con su padre, menos sufrimiento hubiese habido en toda la familia. Y los reclamos de por qué hicieron lo que hicieron se podían haber dado de todas maneras. Finalmente termina esto con que él invita a toda su familia, a sus hermanos, a su padre, a vivir a Egipto, y bueno, y comienza la epopeya de los hebreos que salen de Canaán y se instalan en Egipto, donde más adelante serán esclavizados, como todos recuerdan la historia en su devenir. Quizá lo que podemos aprender de aquí es que cuando tenés un sentimiento de amor y un sentimiento de enojo, privilegia el sentimiento de amor por el del enojo. El amor te da tanta más satisfacciones, te puede traer la paz con aquellos con que tenés algún resentimiento, te puede traer dicha y alegría, y a partir del amor podés construir, reconstruir, enmendar y armar un vínculo nuevo. Esto aprendemos de Yosef. Yosef tardó un poco en tomar esta decisión, pero cuando lo decidió, fue toda felicidad para él, para su familia, para su padre que reencontró un hijo que consideraba muerto. Ojalá que podamos aprender de esta historia y actuar en consecuencia. Shabbat Shalom Umevorach para todos.